Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Quiero que observen esta imagen, ¿sí? Que tiene como título Nos comunicamos por escrito. Quiero que observen la imagen y que piensen qué tienen en común todas las situaciones que observan en esa ilustración. A ver, obsérvenla y díganme qué tienen en común. ¿Qué está haciendo cada uno de los personajes? A ver. ¿O qué intentan hacer? Tenemos que revisar en nuestra memoria qué temas estuvimos viendo para poder relacionar con la imagen, ¿sí? ¿Pensaron? Bueno, se están comunicando, ¿sí? ¿Qué medio o qué canal lo están usando para comunicarse? En la primera imagen ustedes pueden ver que se están comunicando a través de la computadora, ¿sí? El canal sería el internet. Más abajo a la derecha tenemos las señales de humo. Hay otra en el medio, tenemos la comunicación. Esta seguramente ustedes no la conocen, pero es un medio muy antiguo que se utilizaba, ¿sí? Era el telégrafo, ¿sí? Es una antigua forma de comunicación. Constaba de un aparato que transmitía mensajes en código, ¿sí? Era a través de golpecitos. Y ambos, tanto el receptor como el que recibía el mensaje, el emisor como el receptor, tenían que conocer el código, ¿sí? Si no, el que recibía el mensaje a través de esos golpes no iba a saber qué significa que quería comunicar, ¿sí? Entonces, ambos tenían que conocer este código, ¿sí? Y se transmitía a través de líneas alámbricas, como pueden ver ahí. Entonces, la persona iba tomando nota a partir de lo que se iba transmitiendo, ¿sí? Ese se llamaba código Morse. Seguramente, si por ahí alguno de los papás ha escuchado, o en antiguas películas, podían verse cómo se comunicaban a través del telégrafo. El que está al lado, en el margen izquierdo, a ver si se dieron cuenta qué tipo de comunicación es, qué canal se usa o qué medio de comunicación se usa. La carta. Y en la imagen inferior, ¿cuál es el canal o el medio que se usa para comunicarse? El teléfono, ¿sí? O la línea telefónica. Bueno, estos son los distintos medios o canales de comunicación que usamos las personas para poder comunicarnos, ¿sí? Ustedes, si recuerdan, nosotros para que exista la comunicación necesitamos de un emisor, de un receptor y de un mensaje, es decir, qué es lo que quiero decir o transmitir. En la clase de hoy vamos a ver otro tipo de comunicación escrita, ¿sí? La carta. La clase pasada estuvimos viendo las comunicaciones escritas, como por ejemplo las notas, ¿sí? Si recuerdan, las notas eran mensajes escritos, acuérdense, breves, que se lo dejábamos a un receptor en un lugar visible y que se encontraba ausente, ¿sí? Bueno, hoy vamos a ver, como ya les dije, tema la carta. Una carta es un medio de comunicación escrito muy antiguo, ¿sí? Hoy en día, debido a los avances tecnológicos, el uso de esta forma de comunicación es cada vez menor. ¿Por qué? Porque actualmente cada vez más se utilizan las computadoras para comunicarse. Por medio del correo electrónico se mandan mensajes que se reciben casi instantáneamente, sin importar la distancia que separa a quienes lo usan.
El correo electrónico, como ya les dije, resulta más barato, inmediato y se pueden evitar extravíos. Pero esto no significa que aún hay gente que utiliza este medio de comunicación o este canal de comunicación, que es la carta. Bueno, nosotros vamos a ver en este video, a través de las distintas diapositivas, qué es una carta, ¿sí? Y las distintas partes que la componen. ¿Qué es una carta? Vamos a comenzar con su definición o qué es lo que significa, ¿sí? Una carta es un medio de comunicación escrito por una persona, ¿sí? El que envía la carta, ¿se acuerdan? Lo llamábamos, en este caso, el que envía un mensaje se llama emisor. Emisor significa emitir o remitir. Por eso en una carta también se lo llama remitente. Y es enviada a otra persona que tiene una característica, que está lejos, ¿sí? La persona que recibe la carta se llama receptor. ¿Se acuerdan qué significaba receptor? Recibir, ¿sí? En la carta lo llamamos destinatario, viene de la palabra destino, es decir, a quién va dirigida. Estos son los elementos que necesita una carta, ¿sí? Emisor, que es el que emite la carta, que es el remitente, y el receptor, que es el que recibe la carta, se lo llama destinatario. Como ya les dije, la carta es una comunicación escrita por un emisor enviada a un receptor. La carta puede tardar varios días en llegar a su destinatario, dependiendo de la distancia a la que se encuentre del emisor. Las cartas pueden expresarse en un lenguaje familiar o informal, cuando se dirigen, por ejemplo, a un amigo o un pariente. En otros casos deben ser formales, porque se dirigen a personas con quien el trato es más distante o no es de confianza. Los invito a leer la siguiente carta, ¿sí? Es de un abuelo llamado Federico y se le escribe a su nieta Mariana. Ellos acaban de comprarse una computadora, pero todavía no saben cómo usarla. Entonces, el abuelo decide enviarle una carta por correo postal a su nieta para pedirle ayuda. Yo los invito a que vayan siguiendo la carta mientras yo se las leo, ¿sí? La Plata, 9 de junio de 2020. Querida Mariana, tu abuela y yo te pedimos que vengas a visitarnos en cuanto puedas. Por fin nos compramos una computadora, pero estamos un poco desorientados. Logramos encenderla, pero no pudimos avanzar mucho más. Hay muchas cosas que nos confunden. Por ejemplo, tiene una tecla que dice SUPR. Nos pareció que era una abreviatura de Suprema y que sería la tecla principal. Pero cuando conseguimos escribir alguna letra y apretamos SUPR, se borra todo. Hay otra que ni nos animamos a tocar porque dice ALT, que seguramente quiere decir alteración. Para colmo, hay otra tecla que también dice ALT, pero acompañada de GR, que suponemos quiere decir alteración grande. Y tenemos mucho miedo de tocarla. Decime, querida, ¿todas las computadoras vienen así? Otra cosa que nos desconcierta del teclado es que todas las letras están escritas una vez, salvo la F, que tiene un montón de variantes, F1, F2, F3, hasta llegar a 12. ¿Todos los teclados vienen con tantas Fs? Tampoco nos resulta claro para qué está la tecla que dice ESC,
creímos que significaba escalera, pero no entendemos para qué puede servir una escalera cuando uno escribe. A nosotros nos gustaría mucho poder comunicarnos con vos por correo electrónico, como hacen tus amigos, pero no sabemos cómo hacer. Nos dijeron que para eso hay que escribir en tu dirección una arroba, pero la verdad es que nunca ninguna A nos robó. Nada. Y no nos gusta la idea de tratar de delincuente a la primera letra del abecedario. Bueno, Mariana, por favor, hacete un ratito para venir a ayudarnos. Te mando un fuerte abrazo. Tu abuelo, Federico. P.D. 2 puntos. Dale un beso grande a tu madre para que no se ponga celosa. Bueno, como acabo de leerle esta carta, ¿sí? ¿Qué tiene en común con las notas que estuvimos trabajando en la clase anterior? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Por ejemplo, en la parte derecha, a la derecha, en la esquina derecha, acá, si se puede notar, hay un lugar que es La Plata, una ciudad, y una fecha. En las notas no aparece, ¿sí? Está el saludo, ¿sí? A la persona a la que se dirige la nota, en este caso la carta. En este caso acá podemos encontrar algo parecido, ¿sí? Algo en común. Querida Mariana, ¿sí? Fíjense en el cuerpo del mensaje, todo lo que yo quiero comunicar. ¿Qué pasa con la nota con respecto a la carta? ¿En qué son parecidas? La nota, ¿cómo tenía que ser? Breve, exactamente. En este caso, las cartas, los cuerpos de las cartas son más extensos, ¿sí? Yo puedo escribir todo lo que yo quiero o expresar o informar, ¿sí? Es muy extensa esta parte, ¿sí? En las cartas. A diferencia de las notas que tenían que ser mensajes cortos o breves, ¿sí? También nos encontramos acá, al finalizar, te mando un fuerte abrazo. Esa es la despedida, ¿sí? Ahí tenemos algo en común con las notas. También la firma, ¿sí? Tu abuelo Federico. Esto también lo tenemos en común con las notas, ¿sí? Acá firma el emisor, es decir, quién escribe la carta o la nota. En este caso, la carta. Y acá, a diferencia de la nota, en la carta aparece esta PD, que es una abreviatura, ¿sí? Significa postdata. ¿Qué es la postdata? Es un mensaje, ¿sí? Que se añade o se agrega al finalizar toda la carta después de la firma y de la despedida, porque es algo que yo me olvidé de escribir en el cuerpo de la carta, ¿sí? A eso se lo llama postdata y se lo abrevian con una P, un punto y una D y se colocan los dos puntos. Y ahí puedo agregar, añadir algún comentario, ¿sí? Una frase que yo, por ejemplo, me olvidé de escribir en la carta, en el cuerpo de la carta. Aquí les presento la estructura de la carta. ¿Qué es la estructura? Es la forma de este texto escrito, en este caso de la carta, ¿sí? Todos los textos tienen un dibujo, ¿sí? ¿Por qué tienen un dibujo en particular? Para que nosotros a simple vista podamos identificarlo, de qué tipo de texto se trata, ¿sí? Bueno, la carta tiene un dibujo, una forma, una estructura. A continuación vamos a ver, ¿sí? Recién acabamos de leer la carta que le mandó el abuelo Federico a su nieta Mariana, ¿sí? Bueno, yo acá les dibujé la estructura de la carta y lo comparo con nuestro cuerpo, ¿sí? En la cabeza
que sería el encabezamiento de la carta, nos encontramos en el margen superior derecho, con el lugar y fecha. Aquí se escribe el nombre, ¿sí?, de la ciudad y la fecha en que fue escrita. También en esta parte nos encontramos con el saludo. Existen diferentes maneras de expresar el saludo, dependiendo del grado de confianza que se tenga con el receptor. Se puede escribir desde un simple hola hasta un querido o querida, y si es más formal, podemos escribir estimado. Luego nos encontramos con el cuerpo, ¿sí? Si yo lo comparo con nuestro cuerpo, justamente es el cuerpo, el tronco, ¿sí?, del mensaje, el cuerpo del mensaje, ¿sí? En el cuerpo de la carta escribimos el contenido principal de la carta y el desarrollo de lo que se desea comunicar al receptor, ¿sí? Es todo lo que yo quiero comunicar. Es decir, en esta parte se redacta la información que se quiere transmitir. Cada idea nueva se debe escribir en un párrafo aparte, ¿sí? Tengo que tener en cuenta eso también. Cuando yo cambio de idea, escribo en un párrafo diferente, colocando un punto aparte y escribiendo en el renglón de abajo, ¿sí? Lo que representaría las piernas y los pies serían la despedida, ¿sí? En la despedida coloco una frase para terminar el mensaje y despedirme del receptor de la carta, ¿sí? Hay varias formas también, según el tipo de relación que yo tenga con con la persona a la que le quiero enviar la carta. Puede ser con cariño, te envío un gran abrazo, un saludo enorme, nos vemos pronto, o atentamente me despido, ¿sí? Si en este caso no hay confianza con el receptor. Y los pies representarían la firma. Aquí la escribo en el margen derecho al finalizar, ¿sí? Es el nombre de quien escribe la carta, ¿sí? En este caso del emisor. Y en la postdata, ¿sí?, en ocasiones se puede añadir una postdata al final de la carta, en la que se recuerda o se incluye un mensaje breve que se nos olvidó escribir en el cuerpo de la carta, ¿sí? Y se escribe abreviado, una P, una D y 2 puntitos. Para finalizar, las cartas viajan en sobres. ¿Qué son los sobres? Bueno, el sobre es una cubierta de papel para introducir en su interior las cartas, que luego son enviadas por correo postal. Para que las cartas enviadas por correo postal lleguen a su destino, es necesario escribir claramente algunos datos en el sobre. La escritura y colocación del emisor y el receptor es muy importante, porque esto va a evitar que haya errores al momento de enviar la carta y de esta forma llegue correctamente a su destino. Bueno, acá pueden observar en la diapositiva que tenemos en la parte del frente del sobre, que es la parte lisita, por decirlo de alguna manera, la vamos a llamar anverso. En el anverso
se escriben los datos del destinatario, es decir, a la persona a la que se le envía la carta, ¿sí? Sería el receptor de esta carta. Allí vamos a colocar, en este caso, como la carta se le escribieron a Mariana, ¿sí? Entonces se le coloca se le antepone un señorita, en este caso, o señora, ¿sí? El nombre completo, Mariana García, la dirección con el número, Rivadavia número 1578, y la localidad y la provincia, Trelew Chubut. También se le coloca abreviado, como pueden apreciar, una C mayúscula y una P. Eso significa código postal. Ustedes dirán, ¿qué es un código? Bueno, la palabra se los dice, ¿sí? Es un código, ¿sí? ¿Se acuerdan que era un código? Eran signos que utilizábamos, que teníamos que conocer tanto el emisor como el receptor para poder comunicarnos, ¿sí? En este caso son números. También se les pueden encontrar letras. ¿Para qué sirve el código postal? Para facilitar el camino de la carta, ¿sí? ¿Por qué? Cada lugar, ¿sí? Cada lugar tiene un número distinto. Cada ciudad, ¿por qué? Porque hay lugares que tienen el mismo nombre, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, hay un San Martín, por ejemplo, San Martín de los Andes, y en Buenos Aires hay una localidad que se llama San Martín también. Entonces, para que no haya confusión, a cada ciudad o lugar se le coloca este código numérico, ¿sí? Entonces la carta llega sin complicaciones. En la parte de atrás del sobre, que es donde está la solapa, ¿sí? Que es la que luego nosotros tenemos que cerrar, ¿sí? Escribimos el nombre del emisor o remitente, ¿sí? Aquí están los datos de la persona que envía la carta, es decir, el emisor. Acá colocamos el nombre y el apellido del remitente, la dirección y el número, el código postal y la localidad y la provincia. En este caso, el remitente es Federico Pérez, que era el abuelo, vive en la calle Libertadores número 86, la localidad es La Plata o ciudad, la provincia Buenos Aires. El código postal de esta ciudad es 1500, ¿sí? Si quiero agregar otra información para que no haya confusiones, es agregar el país, Argentina. Yo lo podría haber puesto al lado de Buenos Aires, por ejemplo, y en el anverso lo podría haber escrito al lado de Chubut, con una rayita, y colocaba Argentina.